Gracias por acompañarnos en una entrega más del podcast de WIMBRA. Esta entrevista es parte de una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, arte, espiritualidad y más. Soy Alessandra Baltodano y en esta ocasión conversamos con la micóloga y ecóloga forestal Adriana Corrales. Su investigación se centra en hongos micorrízicos, que son los hongos que viven en las raíces de las plantas. Ella estudia la ecología y taxonomía de estos hongos en el trópico, así como los cambios en la composición de sus comunidades asociadas a factores bióticos y abióticos. Conversamos con Adriana sobre el recién reconocido reino funga, sobre la importancia de mapear y comprender mejor a los hongos desde el conocimiento local, y sobre la invitación que nos hacen los hongos a aventurarnos más allá de lo que sabemos. En estas conversaciones nos gusta comenzar con el pasado de la persona invitada. ¿Qué contextos o qué experiencias de tu niñez o de cuando estabas creciendo sentís que marcaron particularmente tu forma de entender el mundo, de relacionarte con el mundo? Yo nací en una ciudad, en Medellín, pero pasaba mucho tiempo en fincas. Mis papás tenían pues una finca, mi abuela vivía en una finca y yo pues pasaba mucho tiempo, básicamente todas las vacaciones allá y de lo que yo hacía era ir a explorar la naturaleza y pues ellos como que me daban mucha libertad para irme para el río, yo me iba todo el día o cuando íbamos a pescar y eso implicaba pasar por el bosque y eso a mí me emocionaba mucho cuando hacíamos esas cosas. Entonces yo desde pequeña he tenido como esa inclinación, esa sensibilidad hacia la naturaleza, hacia el bosque. Y pues ahora cuando visito estos lugares ya de adulta, me doy cuenta que eso fue pues un privilegio muy grande, tener ahí como vivir como con esa biodiversidad y experimentarla. Mm. ¿Y qué recuerdos tenés en particular de esas visitas a las fincas? ¿Hay como alguna escena que viva en tu memoria? Por ejemplo, a veces iban amiguitas conmigo y yo las llevaba a explorar, nos metíamos por ríos, nos perdíamos, nos volvíamos al camino, pero sí eso de meterse como por los lugares inexplorados y como más prístinos era como lo que a mí más me emocionaba. ¿En qué momento sentís que eso se convirtió como en una vocación profesional? Pues como visitaba estos lugares y me parecían tan fascinantes, yo empecé como a leer sobre plantas, pues mi primer amor fueron las plantas. Ujú. Y yo pues me leía todos los libros sobre plantas útiles. Mi primer libro fue Plantas útiles de Colombia, que es un libro como, yo no sé, de 800 páginas y es como de 1960. Y tenía tantas plantas y yo tuve ese libro cuando estaba pues como 16 años y mis proyectos de la Feria de la Ciencia eran sobre plantas. Ujú. Yo tenía como un pequeño viverito en la casa donde sembraba semillas de los árboles que me encontraba por el barrio. Entonces yo creo que fue muy temprano cuando yo me di cuenta que yo quería estudiar Mm, plantas y por eso pues después en la universidad yo empecé a estudiar ingeniería forestal mm, y en el camino fue que encontré los hongos y las micorrizas, que incluye mm. plantas y hongos que son como las dos cosas que yo más quiero en el mundo, entonces pues como que más me gustan, fue la Empezaste a combinación forjar ese perfecta. camino. Tal vez nos puedes contar un poquito de cómo recorriste ese camino desde las plantas hacia los hongos. Claro, no, eso también fue muy interesante porque pues cuando uno empieza a leer sobre plantas útiles, también empieza a leer sobre hongos útiles, pues obviamente los hongos alucinógenos están en esa Mm, literatura, o el cornezuelo, o todos esos hongos como medio patógenos que tenían toxicidad. A mí pues también me pareció súper fascinante ese tema, pero pues como que en la universidad nunca nadie hablaba de hongos, entonces pues como que mm, yo no entré como en más detalles sobre eso, pero después yo estaba tomando como una clase sobre microfósiles y pues obviamente teníamos que mirar mucho en el microscopio y aparecían muchas cosas que eran hongos. Todo el mundo mm, como no, eso no lo mire porque esas son esporas de hongos y nadie estudia hongos. mm. Todo era como enfocado en el polen y en los animales, pero entonces yo dije, pero ¿por qué nadie le ha puesto nombre a eso? Me parece curioso porque hace un poquito me comentabas cómo te gustaba tanto estar en el bosque
como estos espacios inexplorados. Y siento que esto es un poco también lo que te pasó en la universidad, como de sentir como ese llamado hacia ese espacio, esa área también como inexplorada, ¿verdad? Como meterte en lo que no conocemos, en lo que no había tantas respuestas. Pero bueno, contame un poquito más de este amor por los hongos, quizás hablándome de ellos, qué es lo que hace a estos seres tan especiales y tan fascinantes. Los hongos son un grupo, un reino entero. Mm, Entonces, cuando la gente me pregunta como qué son los hongos, es como que yo te preguntara qué son las plantas y eso involucra mm, una diversidad enorme de especies, de hábitos, de formas de vida. Hay muchas diferentes formas de vida entre los hongos. Yo creo que, bueno, son el grupo hermano de los animales y entonces, pues ellos son heterótrofos, no fabrican su propio alimento y tienen una digestión externa a su cuerpo. Entonces, su comida la digieren externamente y son supremamente sí, inexplorados, pues como que conocemos menos del 10% de las especies de hongos y es un grupo mega diverso. Siempre viven como en asociaciones, ¿verdad? Es como que toda su vida está hecha como en asociación a algo más, ¿cierto? Sí, sí, la mayoría de ellos. Yo creo que sí, todos porque pues al tener su digestión externa necesitan estar como en contacto físico directo con su comida Ujú, o con la fuente de alimento. Entonces sí, siempre están asociados a sea materia orgánica en descomposición, otro organismo vivo. mm. Sí, es verdad. Y contanos un poco también como de las diferentes partes que tienen como las estructuras de los hongos, porque usualmente quienes no sabemos de hongos nos relacionamos pues a través de esta parte visible, ¿verdad? Del Ujú, hongo que emerge de la tierra, pero son mucho más que eso, ¿cierto? Entonces tal vez nos puedes contar un claro. poquito sobre esas estructuras y... Sí, la mayoría de los hongos, de hecho, no produce estas estructuras macroscópicas. Nosotros los llamamos Mm, cuerpos fructíferos. Muchos de ellos no las producen, pero sí, esta es la parte sexual del hongo. mm, Entonces, donde se producen las esporas y pues van a la parte aérea, digamos, para poder dispersar las esporas mucho más lejos. Pero el micelio sí es algo que la mayoría de ellos comparten, porque hay unos hongos que también son unicelulares, que son mm, las levaduras, pero sí, la mayoría comparte esto de ser hongos filamentosos que crean el micelio, y el micelio es pues la parte asexual que en la mayoría de ocasiones es la mayor parte del hongo y no lo vemos. Está creciendo en el mm, sustrato, es invisible muchas veces. O sea, cuando está en aglomerados sí lo vemos como el micelio, pero en ujú, realidad las hifas son microscópicas y no las vemos ujú, y pueden tener kilómetros y kilómetros de distancia, pues el organismo más grande del mundo ujú. es un hongo, entonces pues sí, las dimensiones pueden ser enormes. Ujú. Y este micelio es a lo que han llamado como el Wood Wide Web, ¿verdad? Como de estas conexiones, ¿cierto? Claro, sí, lo que han llamado el Internet de las plantas. Bueno, hay evidencias en algunos ecosistemas de que sí, el micelio de los hongos micorrízicos, que todavía no hemos hablado específicamente de ellos, pero los hongos micorrízicos son los que viven en las raíces de las plantas y ayudan a las plantas a absorber nutrientes. Y son hongos pues mutualistas, benéficos. Y bueno, ahí se realiza como un intercambio de nutrientes, la planta le da carbono al hongo y el hongo le ayuda a la planta a absorber nitrógeno, fósforo, Mm, agua, lo que la planta necesite. Entonces, estas micorrizas que forman estructuras al interior de la raíz, que es donde se realiza este intercambio de nutrientes, tienen también micelio extrarradical, digamos, por fuera de la raíz, que está explorando el sustrato. Pero en algunas ocasiones este micelio puede encontrar otra planta y conectar las dos plantas, digamos, por medio del micelio. Hay una controversia últimamente, bueno, no una controversia, sino simplemente un llamado de atención, pues que esto se generalizó y todo el mundo piensa que está pues en presente en todos los ecosistemas mm, y en todos los sistemas, pero en realidad hay evidencias, pero son relativamente limitadas a ciertos sistemas donde se ha encontrado, mm, pero sí, pues sí se encuentra evidencia de que eso sucede y que las plantas por ahí pues pueden intercambiar mensajes químicos, mm. digámoslo así, y eso pues es fascinante, sí.
Sí, no solo toda esta parte de la red de comunicación, sino esto que hablabas antes como de estas relaciones mutualistas que conforman. Y que bueno, quizás sé que se sale un poquito como el tema específico de los hongos ahorita, pero me interesaría escuchar también sobre este tipo de asociación, ¿verdad? Porque creo que durante mucho tiempo se manejó esta idea de que la naturaleza era toda competencia y hay otro tipo de relaciones, ¿verdad? Entonces quizás tal vez nos puedas contar un poquito de este tipo de relación en la naturaleza, el mutualismo. Sí, claro, es súper bonito y cuando yo era profe de ecología este era mi tema favorito, como encontrar nuevos mutualismos cada Mm, semestre para explicar, porque sí, es súper fascinante. Y yo veo esto como más como un espectro, no es blanco ni es negro. mm, Lo que pasa es que dependiendo del contexto, dependiendo de la situación en la que los organismos estén, puede que la interacción se torna más negativa o se puede tornar mm, más positiva. En el caso de las micorrizas, muchas ocasiones es muy positiva, ¿cierto? Hay beneficio mutuo, pero también se han encontrado casos en que las micorrizas pueden ser parasíticas. Entonces mm, es más como un espectro y eso como que te abre un poco la mente a no encasillar en bueno ni malo, mm, pero sí la naturaleza de esas interacciones de mutualismo son muchas. Lo que pasa es que de pronto no ujú, las hemos visto. A ver, las plantas tienen hongos en cada parte de su cuerpo. Tienen hongos endófitos, en las hojas, en los tallos, en las raíces tienen hongos micorrízicos y tienen muchos hongos que no sabemos qué están haciendo allí. pero me parece también muy lindo lo que decías antes de que estas relaciones son cambiantes, como que a veces tal vez en la escuela o así se nos enseña como que las relaciones son así y ya, ¿verdad? Y como que en la naturaleza las relaciones son de un tipo y fijas y algunos son así y algunos son así. Y esto que me estás diciendo me parece como muy importante de recalcar, como que en la naturaleza, como también nos pasa a nosotros los humanos, creo, estas relaciones cambian según las circunstancias, según el tiempo, según nuevos actores que entren a jugar, ¿verdad? O sea, como que son relaciones que están vivas y mutando y transformándose todo el tiempo. Y también depende de qué planta estés hablando, de qué hongo estés Mm, hablando, porque, y en qué tipo de suelo, porque, por ejemplo, está el tema de la inoculación o de los biofertilizantes que usan una especie en particular, que muchas veces es de otro ecosistema, está asociado a otras mm. plantas y todo el mundo piensa que como es micorriza va a ser benéfico y en muchos casos no es así. Actualmente, Adriana es científica principal de investigación de campo y directora del programa de exploradores subterráneos en SPON, que es la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas, lo cual suena casi como una agencia secreta, pero en realidad se trata de una organización de investigación científica que se dedica a mapear las comunidades de hongos micorrízicos alrededor del mundo para apoyar y promover su conservación. A través de una red global de investigadores locales, SPUN busca llenar los vacíos de información, generando conocimientos y datos abiertos con rigor científico para abogar por la protección de los ecosistemas subterráneos. ¿Podrías contarnos un poco cómo se ve tu trabajo día a día? ¿Qué preguntas te estás haciendo y cómo tratas de encontrarle respuestas a esas preguntas? Soy micóloga de campo, a mí me encanta estar en el campo, observar, pues tener como información sobre el sistema y entender la complejidad, porque, por Mm, ejemplo, en los bosques tropicales, que es donde yo me enfoco, hay una diversidad enorme de plantas interactuando con una diversidad enorme de hongos ujú, en un contexto, ¿cierto? Que también puede ser cambiante. Por ejemplo, ahorita con el cambio climático, pues está cambiando todo el tiempo, o la época de verano versus sequía, cosas así. Entonces eso implica entender qué está pasando con la planta, qué está pasando con el suelo, qué está pasando con los hongos y cómo diferentes especies de hongos, por ejemplo, reaccionan de manera mm, diferente. Entonces es como, es complejo, entonces ujú. a mí me parece pues como súper interesante porque uno nunca termina de responder todas las preguntas. Claro, tiene que ser un mapeo que está todo el tiempo, ¿verdad? Cambiando. Tenés que estar como en un flujo de movimiento, me imagino. Claro, y ahí no solamente estás mirando quién está ahí, sino qué está haciendo, cuál es su función.
Por ejemplo, los hongos tienen un rol súper importante, no solo en la nutrición de las plantas, que eso involucra es ser parte del ciclo de nitrógeno, ser parte del ciclo del fósforo, etcétera, pero también en la parte de carbono, porque ellos Mm. mueven cantidades enormes de carbono bajo tierra, como 13 billones de toneladas en todo el mundo. Entonces, en el ciclo del carbono, en la captura de carbono de los ecosistemas, la función de los hongos y de los hongos micorrízicos específicamente estaba súper poco explorada. Entonces, no solo entender quién, sino qué están haciendo y como a nivel macro, cómo están afectando todos esos procesos, digamos, biogeoquímicos. Que me parece increíble porque también me hace pensar en los hongos como estos agentes como geoformadores, o sea, como que son ingenieros como de Sí. esa geología que nos contiene, ¿verdad? A todo el resto de la vida. O sea, si te entiendo bien, son realmente quienes están decidiendo qué hacer con los elementos más básicos de la vida. Sí, en muchas ocasiones sí, obviamente las bacterias también tienen un rol súper importante, yo no les quiero quitar su importancia, pero pues los hongos son también súper fundamentales. Y dependiendo en qué tipo de micorriza sea dominante en un bosque, sabemos que los ciclos de nutrientes son completamente diferentes. Entonces, a nivel ecosistémico, ellos sí tienen un impacto. Claro, ¿no? Importantísimo. Y además están tomando esas decisiones, ¿verdad? Como de hacia dónde van todos esos nutrientes y a dónde los están moviendo y con quién los están compartiendo. O sea, como que tienen un rol mediador muy importante, ¿verdad? Entre las distintas formas de vida. E incluso pienso también ahora entre lo que normalmente consideramos como biótico y abiótico, ¿verdad? Como estas divisiones como que las empiezan un poco como a borrar. Claro, porque como son parte del sustrato y tú no sabes en qué momento esta hifa está viva y en el segundo momento ya está muerta y corresponde a materia orgánica Ujú. o corresponde al hongo, al organismo vivo. Entonces, sí, claro, son sistemas supremamente dinámicos y por eso es también un reto estudiarlos. Claro, y justamente este es un poco el reto al que responde la organización para la que trabajas, ¿cierto? Que está intentando mapear esas redes subterráneas. Quizás contanos cómo aborda Spawn el trabajo con los hongos. Sí, tenemos como tres ejes fundamentales en los que que nos estamos enfocando. Primero, sí, es el mapeo, porque no se puede conservar lo que no se conoce, Ujú, ¿cierto? Identificamos que habían muchos vacíos de información en la diversidad de hongos micorrízicos en todo el mundo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es ir y tratar de llenar estos vacíos de información. Entonces, mm, hacemos expediciones, tenemos un programa de becas que se llaman los Underground Explorers para poder tener mejores bases de datos para hacer mapas globales de biodiversidad de hongos micorrízicos y poder identificar mejor, por ejemplo, cuáles son los hotspots de biodiversidad que se deben conservar o cuánto de eso ya está conservado, cuáles son las áreas que se deben priorizar. Entonces, estos mapas son como una herramienta de conservación súper importante porque estamos tratando no solo de hacer los mapas, sino de hacer estos mapas asequibles al público. Lo segundo es, obviamente, tratar de utilizar esas herramientas para la conservación. Entonces, estamos tratando de hablar con los tomadores de decisiones para que tengan en cuenta a los hongos y especialmente los hongos micorrízicos en sus programas de conservación a nivel local, puede ser a nivel de una ciudad o a nivel de un país o globalmente. Y lo último es tratar de utilizar a los hongos como soluciones para el cambio climático, pues por mm, la gran cantidad de carbono que mueven o por su importancia en la agricultura sostenible, por ejemplo, queremos que ellos sean más tomados en cuenta en estas soluciones basadas en naturaleza. ujú. Es un trabajo enorme, ¿verdad? Porque primero empezar a nombrarlos, ¿verdad? Como de empezar a nombrarlos como lo que son, como un reino, para visibilizarlos, pero luego, una vez que empezamos a decir, ok, aquí están, ¿a dónde están? ¿Y qué están haciendo, ¿verdad? Que era lo que vos estabas diciendo justo antes, ¿verdad? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco como de todo este camino, justamente, o sea, de estos cambios que se vienen dando, de estos reconocimientos,
cómo estamos avanzando hacia poder aliarnos mejor o ser mejores aliados de los hongos. Claro, no, yo creo que los hongos están teniendo un momento que es muy emocionante para Ajá, nosotros. Y sí, mucho de esto ha sido trabajo que ha liderado la Fundación Fungi de ujú, Chile con la campaña de las tres Fs, fauna, flora y funga. Darle un nombre a esa tercera F fue pues como un paso súper fundamental. Eso pues aumentó la visibilidad de este reino. Y entonces como ya los países o las personas empiezan a pensar más en ellos, ahí entramos como nosotros específicamente para hongos micorrízicos. Bueno, esto es lo que nosotros pensamos que debemos hacer basado en datos científicos, digamos, de muy buena calidad, porque para nosotros somos una organización científica, ujú, entonces lo que más nos importa es la calidad de los datos ujú. y obviamente que estos datos sean usados por la mayor cantidad de personas posibles. No sé si me puedes contar un poco como de cómo se mueven entre estos mundos, ¿verdad? O sea, cómo es ese movimiento entre el mundo más científico y de campo y de estar ahí observando y tomando datos y el mundo de cómo traducir esto a un lenguaje que tenga incidencia política. Pues esto es un área en la que yo creo que todos estamos aprendiendo porque pues no hay como una receta como haga esto, esto y esto y va a tener éxito, sino que esto es algo como que se construye todos los días. Nosotros tenemos como unos principios y por ejemplo en el caso de los datos, para nosotros es súper importante crear relaciones muy estrechas con los investigadores locales porque estas bases de datos globales muchas veces no tienen en cuenta a los investigadores de campo que realmente están yendo a colectar esos datos en el campo. Por ejemplo, con el programa de becas de Underground Explorers, lo que nosotros hacemos es financiar proyectos locales dirigidos por investigadores locales. Y pues nosotros tratamos de que no sea solo nosotros, que no sea algo centralizado, sino algo descentralizado donde en realidad todos hacemos parte de eso, pero obviamente los que tienen la experiencia, los que tienen las conexiones, son las personas que viven en un país específico. Ujú. Y encuentro como una analogía en lo que me decías antes de justamente cómo trabajan los hongos, ¿verdad? O sea, es como una red, ¿verdad? Que se puede ver como esta cosa global conectando puntos muy lejanos, pero a la misma vez la importancia de observar quién está dónde y qué está haciendo y entrar como en relación con eso, porque eso va a ir cambiando cada contexto. Sí, nosotros queremos que esto sea como un proceso súper colaborativo y lo que queremos es dar las herramientas, apoyar para que se creen las bases de datos y se cree la información necesaria. Y me imagino también como que es una relación recíproca en el sentido de que pues hubo este movimiento desde la ciencia para reconocer el reino funga y eso tiene repercusiones em, a nivel tal vez como político y legal que hace que se empiece a generar recursos de vuelta para la ciencia para atender, digamos, como decías vos, esos vacíos. Entonces, como que me parece interesante entender, digamos, qué repercusiones ha tenido para el campo científico haber tenido como este logro político. Claro. Esa es una pregunta muy difícil porque yo no sé, los hongos tienen muy poquita financiación, demasiado Mm, poca, ujú. y todavía no se mencionan en ninguna parte. Entonces, yo creo que estamos como apenas empezando a Empezando. sembrar la espora que va a dar los frutos más Mm, adelante, porque yo creo que en términos del ecosistema científico, el ecosistema de, digamos, financiación de becas o cosas mm, así, sobre todo a nivel del sur global, es muy escaso para los hongos, sí. mm. Y eso creo que también es como la otra cara, ¿verdad? Como los tiempos, o sea, cómo estos ciclos se mueven lentamente, ¿verdad? Que no cambia todo de un día para otro. Pero es como decís vos, la importancia de empezar a sembrar o a tomar estos primeros pasos y como a comprender que eso va a tener repercusiones mucho más adelante, o sea, como tal vez salirnos de esta lógica de causa-efecto inmediato, sino como entender un poco las repercusiones a largo plazo.
Claro, y por eso nosotros vimos la necesidad de actuar en términos de becas y de Mm, financiación para hacer proyectos de mm, investigación en hongos, porque yo ayudé a crear este programa basado en mi experiencia acá en Colombia, pues yo fui mm, profesora con 5 años acá en Colombia y pues viví por todos estos ciclos de financiación, de tener que convencer a la gente que esto es importante cuando pues todos los micólogos sabemos que es supremamente importante. Entonces, este programa de becas es específicamente enfocado en proyectos con hongos micorrízicos y pues mucho enfocado en el sur global, aunque ujú, financiamos investigaciones en cualquier parte del mundo. Y hay, por ejemplo, todavía países en los que no hemos tenido ningún becario, ninguna mm, aplicación, y es porque yo creo que no hay micólogos en el país, ujú, o mm. al menos micorrizólogos, entonces en muchas partes está todo por hacerse. Y a la misma vez, qué oportunidad, ¿verdad? O sea, como lo que decíamos al puro principio, ¿verdad? Hay tanto inexplorado que hay mucha oportunidad, ¿verdad? De hacer. Entonces, ¿cómo sentís vos el futuro, ¿verdad? De este campo? ¿Te emociona? ¿Tenés esperanza, digamos? Sí, yo creo que en términos del reconocimiento de los hongos, por ejemplo, y del rol que los hongos pueden empezar a tener en soluciones globales, yo sí soy muy positiva en ese sentido, Mm, en que la comunidad se está empezando a mover y, o sea, y lo que estamos descubriendo es que los hongos son una herramienta súper poderosa. mm, Entonces, de pronto sí podemos manejar nuestros ecosistemas de una mejor manera, donde podamos potencializar todos estos organismos que hemos estado ignorando por tanto tiempo, nos puedan ayudar a buscar soluciones, ujú. digamos, a esta crisis. Estás escuchando el podcast de Wimblu, una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, espiritualidad y más. Si quieres apoyar este proyecto, puedes suscribirte a nuestro boletín, compartir nuestras historias o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a la transcripción de esta entrevista, así como a otros contenidos exclusivos a partir de $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido que nos permita reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida. Hoy estamos entrevistando a la micóloga y ecóloga forestal Adriana Corrales. En el marco de la 10ª edición de nuestra revista bajo el tema Paz, conversamos con Adriana sobre lo que le han enseñado los hongos y cómo esa sabiduría puede guiarnos para vivir en paz con otros y con nosotros mismos. En todos estos años que has estado observando los hongos, sus comunidades, sus relaciones, sus comportamientos, ¿qué te han enseñado sobre cómo vivir bien con otros y también incluso sobre cómo abordar el conflicto con otros? Yo creo que este concepto de micelio sí ha afectado como la manera como yo me relaciono. Yo sí trato de ser muy mutualista y Mm, que hoy es una cosa y mañana es otra. Para mí eso, que todo es dinámico, mm, eso sí es pues como uno de mis principios. Yo sé que hoy estoy acá interactuando contigo en este contexto. En 5 años este contexto puede ser completamente distinto. mm. Y entonces como no encasillar y mantenerme como en ese espectro de que todo puede ser cambiante, para mí también es súper Mm. importante y súper interesante. Y yo creo que yo lo aplico mucho en mi vida diaria. Si aceptamos, ¿verdad?, que todo está siempre en cambio, en dinámica y así, entonces salimos como de muchos determinismos, ¿verdad? Como de pensar que esto siempre va a ser así. Y que yo creo que es tan importante, ¿verdad? Precisamente para poder transformar situaciones que a veces, porque crecimos en ellas o porque durante tanto tiempo marcaron cómo fueron las cosas, ¿verdad? Em, no necesariamente quiere decir que tienen que seguir siendo así.
Aunque yo te escucho hablar de los hongos y me da mucho esa sensación como de que los hongos nos dicen como todo puede cambiar todo el tiempo. Claro, ser más fluidos. Yo creo Mm. que eso de ser fluido es algo demasiado hongo, como hoy estoy aquí, mañana estoy allí, eh, tomando esas decisiones que tú Ujú. dices de acuerdo a un contexto cambiante, sí. Otra de las cosas que a mí me parece fascinante de los hongos es justamente esa función de catalizadores de transformación. Saben cómo posicionarse en el medio de las cosas, ¿verdad? Son como mediadores, están entre la vida y la muerte, entre la descomposición y la regeneración, entre unas formas de vida y otras, entre lo biótico y lo abiótico, como hablábamos ahora, ¿verdad? Se están manteniendo la vida como en constante flujo, en constante transformación y entonces también pienso que quizás tienen algo que enseñarnos en el contexto de nuestra crisis ecosocial, ¿verdad? Sobre cómo podríamos dejar que los hongos nos guíen en esta transición hacia otros futuros posibles. Claro, no, eso es interesante lo de los hongos como intermediarios. Yo siempre los he visto como que ellos viven en interfaces entre dos mundos distintos y sobre todo las micorrizas. Para yo poder entender las micorrizas, tengo que hablar idioma planta y tengo que hablar Mm. idioma hongo para poder entender esa interacción. Y yo creo que ver el mundo desde varias perspectivas ayuda mucho como para tener la mente abierta, entender otras realidades y aproximar la vida así. Yo creo que se crea menos conflicto de esa manera. Y otra cosa interesante que pensé cuando estabas diciendo eso, los hongos son organismos modulares. Realmente es muy difícil saber el tamaño de un hongo individual, porque el hongo se está expandiendo, es como Mm. siempre creciendo, tal vez decreciendo en unos lados, creciendo en otros, pero no está como encasillado como hasta aquí voy a llegar, es como yo me expando y me adapto a las circunstancias. Creo que me parece muy interesante tener como eso en mente, como siempre podemos estar creciendo y, y explorando nuevos Mm. interacciones, nuevos territorios, nuevas ideas que nos ayuden a crecer. Y yo lo conecto también como con la posibilidad de cambiar, o sea, con la posibilidad de nosotros mismos ser otra cosa, ¿verdad? Y ser otras formas de relación, ser otras formas de vida, ser otras formas de estar en el mundo, ¿verdad? Implica no encasillarnos a nosotros mismos dentro de estos límites tan rígidos, ni a los otros, por supuesto. O sea, creo que al igual que los hongos, todos somos muchas cosas y podemos convertirnos en muchas cosas. Y quizás eso es como un recordatorio que a mí me parece interesante, escuchándote hablar, ¿verdad? O sea, mm, las cosas no siempre son lo que parecen. Sí, y muchas veces hacemos encasillamientos basados en muy poquita información, Mm. cuando en realidad estamos hablando de algo supremamente complejo y que realmente no conocemos bien. Lo hablabas antes, ¿verdad? O sea, la importancia un poco como de situarse en esa complejidad. ¿Cómo te han enseñado los hongos a habitar la complejidad y las contradicciones? Mi conclusión es que a veces no hay una respuesta. A veces tú puedes tener como una idea de qué puede estar sucediendo en un sistema, pero es tan complejo que pueden haber varias cosas sucediendo al mismo tiempo y que no siempre vas a tener todas las respuestas en la mano. Yo creo que eso para mí es un poquito trabajar con la complejidad, no tratar Mm. de sobresimplificarla, sino simplemente aceptar que no podemos conocerlo todo Ujú. y que sí, podemos tener unas conclusiones generales, pero que otras cosas pueden estar sucediendo también. Creo que lo decías antes como esto de que con los hongos nada era como blanco y negro, ¿verdad? Que siempre hay como estas áreas grises en las que hay que saber situarse. Claro, totalmente.
Los hongos son seres que nos muestran que todo está interconectado, que todo está fluyendo y mutando todo el tiempo, y que siempre hay horizontes inexplorados más allá de lo que conocemos. Son formas de vida que están poniendo en tela de juicio mucho de lo que tomábamos por sentado y que nos obligan a revisar nuestra comprensión y relación con el mundo. En esta conversación, como lo hacemos siempre, nos adentramos en un terreno más filosófico y espiritual. Conversamos con Adriana sobre las formas en que su trabajo ha cambiado su percepción del mundo, sobre cómo ha ampliado su círculo de consideración moral y sobre cómo la ciencia la confronta una y otra vez con preguntas que no acaban. Hace un ratito me contabas como de la importancia de trabajar a nivel local y me pareció entender que tu trabajo se hace mucho en colaboración con pueblos originarios. Y me pregunto si eso también te ha dado como otra percepción de los hongos y de los lugares que estudian, si esta relación con los pueblos originarios ha cambiado tu forma de ver los hongos y tu práctica también, tu disciplina. Claro, no, eso es una muy buena pregunta porque pues yo no me considero experta, apenas estoy Ujú. aprendiendo. Hemos hecho un par de expediciones a pueblos indígenas, territorios indígenas, donde hemos aprendido demasiado de ellos. Ujú. O sea, ese contacto como que ellos no sienten que simplemente están conservando la naturaleza, sino que es que están conservando el hábitat de los humanos también. O sea, es Mm. como la calidad de vida depende de la conservación de la naturaleza. Como nosotros no estamos separados de la naturaleza, eso, estar como en contacto con gente con personas, con cosmologías que le dan la importancia que nosotros le Mm. debíamos dar a la naturaleza, eso es un aprendizaje enorme. Y en estas expediciones has notado como diferencias quizás en la forma de relacionarse con los hongos o de cómo consideran a los hongos como otros seres, digamos. ¿Hay algo en su forma de entender a los hongos que has sentido que es como particularmente diferente de la visión tal vez más científica? Por ejemplo, con el pueblo Sarayaku en Ecuador, para ellos todo está interconectado. Mm. El bosque es como un organismo viviente y los hongos, pues al ser como esas redes que están interconectando también muchos aspectos de ese ecosistema, tienen mucho que ver con la cosmología del bosque vivo. Entonces eso pues fue muy interesante ver cómo ellos le dan su importancia a los hongos. Ellos siempre han sabido que están ahí, así sean Mm. invisibles, y les han dado como su lugar. Me pregunto si ha cambiado algo en tu propia comprensión de los hongos, o sea, si de repente sentís que te estás como relacionando con seres pares, ¿verdad? O sea, que no, es decir, son un objeto de estudio, sino que estás también vos entrando en relación con otro ser Claro, inteligente, sintiente. claro. Pues yo siento que sí, esto, pues, porque nosotros también colaboramos con el proyecto MOD, que es el Mm. More Than Human Rights, y pues eso es claro, ha cambiado mi percepción no solo sobre los hongos, sino sobre todos los seres vivos, como nosotros nos creemos que somos los dueños de este mundo y no les damos su espacio, no les respetamos su espacio y obviamente mucho de eso va a los hongos, pues porque son incluso más ignorados que muchos otros organismos, entonces entender que todos tenemos derecho al hábitat, eso, wow, para mí ha sido muy... Sí, me ha cambiado la manera como veo la naturaleza. Mm. Esto me parece muy importante y esto que mencionabas del trabajo de Mott, de cómo movernos hacia esta consideración legal y moral de los otros seres vivos, ¿verdad? O sea, no es simplemente entender qué están haciendo para usarlos, ¿verdad? Sino como que es observarlos también con un aspecto como
de reverencia y con un aspecto también como de aprender no sobre ellos, sino de ellos, ¿verdad? De las formas en las que hacen vida. Claro, totalmente. Tal vez ya para ir como aproximándonos al final, tenía un par de preguntas más, y una tiene que ver con la relación con el misterio. Esto fue algo de lo que hablaste al principio. No lo llamaste así, pero creo que lo inexplorado, ¿verdad? Lo que no conocemos, se puede relacionar con el misterio. Y sin duda el estudio de los hongos es un campo que está creciendo, que se está expandiendo. Como decías vos, están teniendo un momento, ¿verdad? Se están popularizando. Pero lo cierto es que sigue siendo un campo en el que es mucho, 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 mucho más enorme lo que no sabemos, ¿verdad? Y en general no solo los hongos, sino como todo lo que sucede, ¿verdad? Bajo tierra también está todavía como muy desconocido, y además como que yo también como leyendo un poco al respecto, como que me entraba esta idea como de que siento que entre más se conoce, más nos damos cuenta que no conocemos, ¿verdad? O sea, es como que se expande el misterio más bien. Entonces, me da curiosidad saber cuál es tu propia relación con el misterio, digamos ya más a nivel como de tu vida personal, em, pero también de qué forma estudiar a los hongos ha mediado esa relación tuya con el misterio. Claro, pues sí. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la curiosidad, ¿cierto? Sí, Mm, yo soy supremamente curiosa y, y sí quiero descifrar como enigmas, como ujú, por qué esto, por qué está sucediendo algo, o cuál es el nombre de este organismo, o mm, por qué este animalito come aquello o esto. Sí, es como algo que nunca se acaba, que nunca, mm, las preguntas nunca se acaban. Y no solo en el mm, campo científico, sino también en la parte personal. Pues, por ejemplo, con mi hijo, que tiene mm, 6 años y hace preguntas todo el tiempo y hay cosas que yo a veces no puedo responder, pues yo le digo, no, ven, ujú, investiguemos juntos, porque eso suena ujú, súper interesante y a mí ya también me dio curiosidad. ujú, claro. Entonces, como que esa mentalidad también de niña, donde uno se está haciendo preguntas todo el tiempo, que para mí esas preguntas son los misterios, porque un misterio Ujú, sí suena muy misterioso, pero en realidad toda pregunta que no tenga respuesta puede ser un misterio. ujú. Y que nos lleva a esta curiosidad y a investigar, pero luego también nos lleva a esos límites, ¿verdad? O sea, hay cosas que se escapan por completo, ¿verdad? A nuestro conocimiento o a nuestra capacidad de conocimiento, y que creo que quizás mucha gente es como ahí donde se pasa al ámbito que llamamos como espiritualidad, y me da curiosidad saber si hay algo en tu vida que vos nombres espiritualidad, ¿verdad? O sea, si hay una forma en la que te relacionas con el mundo desde este campo. Ya, pues yo tiendo a ser demasiado racional, demasiado pragmática, pero yo creo que mi relación con la naturaleza y con los hongos es como, es muy cercana y esa sensibilidad yo creo que es lo más cercano que yo puedo llamar espiritualidad, como que somos simplemente una pequeña parte del ecosistema y como que es no creernos que nosotros somos los que podemos manejar todo, sino que nosotros tomamos algunas decisiones, pero somos parte de un ecosistema más grande que también tenemos que respetar. Mm, qué belleza. Quizás para cerrar, y como sabes que esta entrevista forma parte de nuestra edición sobre paz, ¿cuál es un consejo que vos crees que los hongos nos darían a la humanidad en este momento, como para hacia ver hacia el futuro? Claro, totalmente. Siempre crecer, siempre fluir y cooperar, interconectar. Yo creo que eso es algo que todos necesitamos en este momento. Adriana, muchísimas gracias por esta conversación tan linda. No sé Claro, si hay algo más que a totalmente. vos te gustaría agregar antes de terminar. No, yo creo que muchísimas gracias por la invitación. Fue, Mm. sí, muy, muy interesante.
episodio forma parte del volumen 10 de la revista digital de Wimblu. Fue guionizado y producido por Alessandra Baltodano y Diego Espeleta. La música original y la postproducción de sonido estuvieron a cargo de Diego Espeleta. Agradecemos a Adriana Corrales por compartirnos su tiempo y sus reflexiones. Wimblu crea y publica historias que restauran nuestro sentido de pertenencia y conexión con la Tierra. Si resonás con nuestro propósito y disfrutaste de este episodio, apóyanos uniéndote a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a la transcripción de esta entrevista, así como a otros contenidos exclusivos a partir de $3 al mes.